Bueno, les cuento que estamos con Jorge Richter. No lo voy a volver a presentar porque aparte que él es muy conocido, es un politólogo y lo he invitado a que hagamos un diálogo, no tanto un debate, un diálogo, eh, para analizar el bocado más venenoso que va a comer la sociedad boliviana el 18 de octubre, que es la papeleta electoral, ¿no? Recibes la papeleta electoral y te la comes, pues. La papeleta electoral es un bocado venenoso y quiero proponerle que hagamos un análisis. ¿Qué te parece, Jorge, la propuesta? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo acá contigo. También un saludo cordial para todos tus oyentes y todo el público enorme que te sigue. Vamos, miremos un poco esa papeleta electoral que parece que significa mucho y no hay un trasfondo muy grande. Ahora, tú estás viniendo de la zona sur y te has quedado en un bloqueo de padres y madres, yo diría más madres que padres, por el tema del bono escolar. ¿Cuál ha sido esa tu experiencia? Contame, me estabas contando en off. Es verdad, ahora que tú lo dices, más madres que padres. Hay unos cuantos dirigentes, varones, y el resto de la marcha es básicamente mujeres. He tenido dos, esta es la segunda ya, la anterior semana tuve la primera, y ahí hubo algo bien interesante. Yo intenté pasar en una moto por la marcha y obviamente me pararon y me dijeron que no se podía pasar, entonces me he quedado a dialogar con las señoras. Y en medio del diálogo iban saliendo algunos elementos. Por ejemplo, toda la referencia, María, era, ustedes son pues pititas. Ustedes son pititas, ¿no? Ahora tienen que conocer, tienen que saber también. Ese era uno de los elementos que me llamaba la atención. Además, yo, con mi aspecto, seguramente también un aspecto bien pita, digamos, ¿no? En la primera vista. Entonces, pero me puse a conversar con ellas. Llegó un muchacho que le dijo dos cosas. Le dijo, ¿sabe qué, señor? Yo tengo que ir a trabajar, en cambio usted está ahí sentada. Y eso enardeció un poco los ánimos. Enardeció porque ella le dijo, yo también tengo que trabajar. Solo que tú tienes todas las comodidades, yo tengo que pedir por el tema de mis hijos, para que nos den plata de esto del desayuno, y explico un poquito. Entonces el muchacho intentó con la motocicleta avanzar. Y una señora de pollera, de mediana edad, se le puso al frente y le dijo, vas a pasar, tienes que tener paciencia. Pero un poco tienes que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Nosotros nos hemos arrodillado, hemos pedido, hemos rogado y no nos han hecho caso. Entonces ustedes también pues tienen que tener ahora paciencia, tienen que saber lo que nosotros sentimos. Y esa es un poco la expresión. Eso mismo estaba pasando el día de hoy. Ya no he visto la escena de la moto, porque yo ya venía mucho más apurado. He pasado a pie todo ese sector. Pero la gente está en eso y te muestra esa sociedad tan polarizada que hoy día tenemos. Pero además yo creo que te muestra convicciones propias, reflexiones éticas, reflexiones políticas muy ricas, ¿no? Muy ricas, porque es decir, cuando alguien dice, no, estos están manejados por su dirigente, o estos están manejados desde eso Buenos es ofensivo. Aires, esa es una visión tan vertical de lo que es la movilización popular. Eso es ofensivo. Además ellos tienen, María, ahí, esa visión de no atención desde el gobierno, cualquiera sea el gobierno, la de central, en este caso municipal, y les molesta que los hagan esperar, y les molestan que no les abran la puerta a un diálogo, y les molestan que no nos sentemos a encontrar respuestas. Eso los enfada. Entonces es un genuino ejercicio de su ciudadanía, de su convicción, de lo que ellos creen, de sus miradas que tienen también, de cómo se debería manejar el tema en lo que significa una rápida respuesta. Porque la rápida respuesta, más allá de tus visiones políticas y consideraciones de poder, etcétera, que eso tienen los políticos, el cálculo en cada palabra, ¿no? En realidad es un buen trato. Es un buen trato y es darle la condición que tienen y podernos sentar y poder dialogar y poderles explicar. Pero un buen trato es algo muy profundo. Un buen trato es algo muy profundo. Históricamente no hemos tenido un buen trato. No, además un buen trato es
cero racismo, cero, digamos, esta visión patronal de que el otro es tu subordinado, en fin. Pero solo te hago hay una consideración. Tú que conoces muchas ciudades, María, ¿cuáles son tus sensaciones cuando estás en otro lado y recibes un trato muy educado? Ah, no, pues es muy considerado. También, ¿no? En general, por ejemplo, yo voy al mercado, si la compañera está de mal humor y me trata mal, aunque tenga lo mejor y al mejor precio, yo me paso de largo, porque yo necesito recibir amor, también doy amor. Entonces, cuando una vendedora por eso son bien salameras también las compañeras, ¿no? Te tratan bien para que les compres, ¿no? Pero este asunto de una sociedad más amorosa, de un relacionamiento más lúdico, mejor, es una cosa fundamental en cualquier relación. Ahora, eso que tú dices, te tratan bien para que les compre. Son serias, ¿no? En el primer contacto son serias. Pero cuando tú después te pones... Yo hablo y pregunto mucho cuando estoy por el Mercado Rodríguez y por todo eso, ¿no? Como tengo hijas mujeres, entonces conocemos eso. Y cuando tú... Por ejemplo, un día yo les he preguntado, señora, por acá ha venido el alcalde, pero que ni venga, me ha contestado. Pero que ni venga, porque acá no aparece. 1. 2, un día le pregunto, oiga señora, ¿y si viniera el señor Murillo por acá? No, pues no se va a poder ir de aquí si viene. Aquí lo vamos a colgar, dice. Acá no puede venir, ese señor grave es. Entonces empiezan a dialogar y te expresan. Por supuesto. Bueno, te propongo que entremos a nuestro tema. Vamos a hacer un análisis de la toxicidad, de la carga ideológica que hay en la papeleta electoral. Yo te propongo un primer pantallazo, que vayamos de esta manera, ¿no? Yo planteo lo mío, luego tú planteas lo tuyo y así. A ver, en esta papeleta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siglas. 8 fotitos pequeñas, así tipo foto de carnet. Desaparecieron los indígenas y las indígenas. Hay una mujer. Y yo diría que hay 1, 2, 3, 4, 5 de 8 que son fascistas. Yo diría eso. ¿Y a quiénes nombras ahí? Después, o sea, 5 de 8 ya, que son fascistas, que son fascismos distintos. Eso diría yo. ¿Y qué tenemos? 5 de 8 fascistas. De 8 tenemos 1, 2 viejos políticos, viejos. De 8, 2. De 8, una mujer. De 8, ni un indígena, hombre o mujer. Y de 8, yo diría que 5 están usando la religión, las creencias religiosas como factor de coalición política. Yo creo que hay una sigla en desuso, pero que está siendo usada para que no se pierda. Digamos, hay una especie de fascismo zombie. Esa sería mi primera análisis más general. Te toca, Jorge. Si quieres te lo pongo así, para que nos des tu primer pantallazo general. La primera sensación, cuando veo la boleta, es casi un retorno a los años 90. Casi un retorno a los años 90. Con actores de los años 90, vinculados directa o indirectamente, o actores centrales, en el caso ahí por ejemplo, de Libre 21, y una carencia de posibilidades de reproducir liderazgos de dimensión nacional y con un perfil de estadista del país. Esto no lo encuentro. Tampoco veo, yo no tengo esa mirada de que haya tanta gente próxima al fascismo ahí, ¿no? Pero sí puedo ver, si quieres, un concepto que en realidad es un poco más laxo,
de profundas debilidades en su convicción democrática. Entonces son personas que tienen un perfil que ya en el ejercicio político son personas con este perfil autoritario, poco democrático, poco dialógico, y de no construcción de una sociedad más diversa, de no tolerancia. Porque hay actores ahí que no han coadyuvado a la construcción de una sociedad de iguales, ¿no? y tolerante. Entonces las sensaciones que me genera es que las perspectivas hacia adelante que tiene el país eligiendo sobre esa papeleta son de enorme dificultad, no de un salto cualitativo de lo que pueda decir finalmente esta persona, ya sea en la línea de la izquierda, de la derecha, progresista, de centro, pero tiene una visión clara hacia dónde nos quiere llevar. Entonces nosotros podemos discutir eso. Pero acá solamente encuentro evocaciones momentáneas para ganar una elección. Y después vamos acomodando el país en función de lo que nos va apareciendo. Bueno, y en lo último que tú planteas, creo que lo has dicho con mucha claridad, y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no quiero que ir a la cuestión ociosa de discutir proyectos y planes, porque no los hay. Es verdad que formalmente hay planes de gobierno, libritos, pero yo creo que es, además de que pueden ser algunos plagiados, otras son generalidades varias, otras son propuestas imposibles de tomarlas en serio porque no son creíbles. Yo no creo que esa es una discusión hoy en estas elecciones. A mí me parece ridículo cómo las ONGs se han metido en discutir planes de gobierno y te vienen con la tontería de, ay, tienes que conocer la propuesta de gobierno, cuando en realidad estamos frente a un voto visceral que va a salir desde nuestras vísceras. Sí, correcto, eso es cierto. Y estamos frente a una papeleta tóxica de gente que está también visceralmente ahí. Ahora, ahí a lo que tú dices, yo te hago una referencia. El otro día escuchaba, para no poner nombres, a una persona vinculada a Comunidad Ciudadana, y decía, van a votar por el señor Mesa porque él tiene un plan. Y eso me hizo recuerdo exactamente a lo mismo que ocurría el año 2002. Sánchez Lozada estaba signado por una cantidad de negativos que inviabilizaban su candidatura, pero que era un hombre muy hábil desde el punto de vista del marketing moderno, ¿no? Entonces, él cuando aparecía en algo, asumía las críticas que le hacían, pero te contestaba, es que yo tengo un plan. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es que yo tengo un plan. Y en realidad cuando ya te desglosan son 4 o 5 ideas, evocaciones en realidad, ¿no? Evocaciones. María, voy a modernizar la salud y la voy a colocar al nivel del primer mundo. Y esto es todo lo que te digo, abuela, ¿no es cierto? Que te crea tu abuela. Y tú me dices, wow, lo tengo que... digo que te crea tu abuela. Eso es el programa de gobierno. Vayamos entonces, menos mal que hemos entrado a una coincidencia, porque todo el mundo ha caído, no sé si todo el mundo, pero ONGs, analistas convencionales, en la papaya de que hay planes de gobierno que analizar. Me niego a ser de tonta útil. Vale la pena analizar la toxicidad de la papeleta porque está expresando algo que no es lo que tú, por ejemplo, has vivido en el bloqueo. Es decir, hay una sociedad que está en una cosa, en una discusión, y hay una élite política, o como llamar, una formalidad política, que está en otra. Pero, perdón que te interrumpa. Adicionalmente, estos programas seguramente van a tener que ser actualizados en función de lo que la pandemia ha dejado. Y la pandemia no solo ha dejado secuelas sanitarias, la pandemia te exige y te obliga a que tú tengas que resignificar lo que es el Estado. ¿Qué Estado queremos? En cambio, en los libritos le llamo a los programas, en los libritos te habla, vamos a trabajar arduamente por el medio ambiente, por esto, pero ese Estado que ha tenido que enfrentar a la pandemia, está claramente, María, que es insuficiente. Ese Estado es insuficiente. Bueno, ningún Estado es suficiente para mí. Todos los Estados son insuficientes. Pero hay unos que tienen mayor fortaleza, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es decir, la discusión debería ser más profunda, pero no tiene ese carácter. Ahora, yo te pediría como politólogo, porque tú estás en tu salsa y yo estoy en una salsa que no es la mía, ¿cómo definirías al fascismo?
al fascismo de nuestra región, al fascismo boliviano Al que tú fascismo, señalas? yo creo que hay diferentes fascismos, es decir, cuando yo digo hay 5 expresiones fascistas, yo creo que hay un nuevo fascismo que está surgiendo. Estoy buscando en Wikipedia, ¿no? Que es tan facilito. Yo creo que hay un nuevo fascismo que está surgiendo y que los 5 fascismos presentes en nuestra papeleta no son todos iguales. Voy a leer la definición de fascismo de Wikipedia. El fascismo es una ideología, se supone que tienen ideas, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, de extrema derecha. El término fascista proviene del italiano fascio y a su vez del latín faces, plural de fascis, que alude a los signos de la autoridad. Bueno, es bastante general, pero el autoritarismo pero hay es un lo elemento que ahí, ¿no? hay un elemento básico. Hay un elemento. Vamos a usar esa definición. ¿Cómo definirías tú el fascismo? Como una actitud fuertemente autoritaria, poco dialógica y antidemocrática en el manejo de lo que significa el poder y su relación con los diferentes estamentos sociales. Sin embargo, se presentan elecciones, ¿no? No. Porque es parte de la fachada, ¿no es cierto? Porque es parte de la fachada. Y además, mira, algo sobre esto. Yo, en lo personal, siempre me he referido del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda. Esa es mi forma de explicar las cosas. Pero ahora he escuchado una nueva, entre comillas, categoría. El bloque democrático. A eso le están denominando todos los que están del centro hacia la derecha. Entonces, Comunidad Ciudadana, Creemos, Juntos, etcétera, Libre 21, es el bloque democrático. Ese conjunto no es democrático. Ese conjunto, y yo entiendo que tú en los 5 los has incorporado, ¿no? Pero yo lo he sacado a Carlos Mesa porque no, Carlos Mesa no es un fascista. Carlos Mesa es el... yo tengo la sensación que Carlos Mesa tiene una visión un poco más de centro, pero también está conferida por su propia personalidad, ¿no? Por eso ahora vamos a ir al análisis. Pero el fascismo en es detalle. esto que te quería decir, ¿no? Una visión muy antidemocrática en el sentido de poco dialógica, autoritario, quererme imponer siempre, ¿no? Ahora iremos al análisis. Y el uso de las Fuerzas Armadas, eso también, permanente. Un hito por un hito, pero yo quiero, antes de ir al análisis un hito por un hito, responder a una cosa que tú has dicho. Bloque democrático contra antidemocráticos no sirve como categoría para analizar esta papeleta. Pero izquierda-derecha tampoco. Porque para mí, en esta papeleta no hay izquierda. Díganme lo que quieran, estaré alucinando. Para mí en esta papeleta no hay izquierda. Según tú, en esta papeleta hay izquierda. Hay izquierda, sí. Hay también una aproximación a lo que significa la izquierda. Por ejemplo, a Norberto Bobbio le preguntaron una vez, bueno, profesor, ¿y qué es la izquierda y qué es la derecha? Lo cual no es fácil de definir, ¿no? Porque todo el mundo grita soy de izquierda, a veces por una cuestión social, y en otros momentos soy de derecha o soy MacLean ha dicho el otro día que es un hombre de derecha, ¿no? Lo cual está bien que se reconozca y eso es valorable. Pero ha dicho que, ¿no?, Carlos Mesa es de izquierda. No, eso ya... Ha dicho en ¿no?, esa misma ahí ya comete, afirmación, ahí ya dijo Carlos un error, Mesa es de ¿no?, izquierda. ¿no? Pero además lo he visto ahí a MacLean en una posición muy... finalmente sincero, María, ¿no? Porque reconoce al general Banzer, etcétera. Uno no estará de acuerdo con él, pero él lo reconoce, no lo oculta y no es vergonzante. Bueno, decía el profesor Bobbio qué es izquierda y qué es derecha. Pregúntele usted a una persona qué piensa sobre la libertad, la economía y la justicia y va a tener una aproximación bastante real de lo que es ser de izquierda y lo que es ser de derecha. Bueno, y servía. Pero ¿para qué te sirve? Un poco para que en el imaginario tú puedas identificar cuáles son sus preferencias de conducta política. Vamos a ir, es decir, yo creo que la izquierda ha desaparecido de la papeleta. Creo que importantes vertientes de la lucha social como son el ecologismo, el feminismo, la descolonización, el indianismo, el indigenismo, no están presentes en esta papeleta. ¿Ni Choquehuanca como vice? Ni Choquehuanca como vice. Bueno, él podríamos decir que es un esotérico, podría ser el resabio. Choquehuanca sí es un indianista importante, o
un entremedio indianista indigenista. Vayamos uno por uno. Empezamos con Fernando Camacho, su sigla, ya no me acuerdo. Creemos. Creemos, muchas gracias. Su sigla Creemos. ¿Cuál es el análisis ideológico que haces de Fernando Camacho? Fernando Camacho expresa la representación, no voy a decir de pensamiento, expresa la representación. Porque no hay pensamiento. Porque no tiene un pensamiento, no quiero ser peyorativo, no tiene un pensamiento elaborado, tiene una actitud y tiene una posición que está asociada con un conjunto de instituciones que tiene una caracterización hegemónica en Santa Cruz, oligárquica, parte de las logias, de los intereses corporativos cruceños, todo aquello que representa un fuerte estamento de clase dominante en Santa Cruz, que ha estado eternamente vinculada a la administración del Estado. En esa línea representa la posición extrema de Santa Cruz. Y no con una visión política, ideológica y tampoco con un modelo de Estado. Él solamente tiene evocaciones muy rápidas a lo que al momento político que vivimos. Confíennos su voto, dice, y nosotros les vamos a entregar otro país. No sabemos qué país, pero les vamos a entregar otro país. Y esto solamente son referencias retóricas, no tiene una sustancia de alguien que se ha detenido a pensar y a mirar el país y ver hacia dónde debemos ir para ponerlo en debate mínimamente. Entonces, lo de Camacho es pragmatismo conservador. Ahora, yo quisiera lanzar mi análisis de Camacho, ¿no? Yo creo que lo de que Camacho es una expresión fascista. Creo que Camacho es ese sujeto que ha logrado ser el líder, la imagen que pueden seguir gentes como la Juventud Cochala, que sí, van en motos, gentes como la Unión Juvenil Cruceñista, por supuesto es el pitita por excelencia, ¿no? Camacho es el líder de los pititas por excelencia. Pero pitas corriente. Y creo que Camacho es también, digamos, representa de forma muy extrema y muy nítida el machismo como capital simbólico político. Es decir, ese bravucón, ese tipo de te doy 48 horas, ¿no? Ese tipo lo vamos a hacer, ¿no? Esa bravuconería en relación a la actividad política, como un capital político, que esto es lo que me parece muy peligroso, ¿no? Que el machismo ya no sea un defecto, sino que sea un capital político. Y eso es lo que en Camacho se expresa muy bien. Yo no olvido que la clave para pasar una rotonda durante el paro cívico que liderizó él era Camacho es mi macho, ¿no? Creo que una de sus ofertas principales definitivamente es, digamos, sus enemigos principales somos las mujeres libres, las mujeres rebeldes, las mujeres jóvenes y, por supuesto, los y las indígenas. Por mucho que va a encontrar, o capaz que tenga alguna persona de pollera, alguna persona de origen indígena en su papel, en su lista, no lo he visto, pero es posible que tengan, porque ya todos quieren tener, ¿no? Una chola por lo menos, claro, para decir no son racistas, ya están reconciliados, ¿no? Y tienen mujeres porque no les queda otra, es decir, la paridad y alternancia les obliga a tener mujeres en sus listas. Pero para mí Camacho es eso, creo que su caballo de batalla principal es efectivamente el conservadurismo cruceño, la extrema derecha cruceña, que me sorprende a mí mucho, y en eso sí Camacho es una novedad, me sorprende a mí mucho, y yo creo que la extrema derecha cruceña ha sido asamblea de la cruceñidad y negociación en bloque con el gobierno que venga. Ha cogobernado con Evo Morales. Lo que no estoy logrando entender es por qué esa extrema derecha cruceña ahora quiere tener una expresión política en la papeleta. Porque han sido un poder fáctico. Ya, tengo ahí un criterio.
María, coincidimos en lo que hemos expresado. Antes de dar ese criterio, también hay que mirar un poco el perfil de comportamiento político que ha tenido Camacho. Eso sí, en la ciencia política es importante mirar el eje discursivo y contrastarlo rápidamente con ese eje de conductas, ¿no? Porque el discurso es fácil de implementar, muy rápido y muy prometedor además, pero la conducta es distinta, ¿no? Y entre esta contrastación tú tienes el resultado que te perfila a una persona. Y esto funciona muy bien. El señor Camacho, en las horas posteriores al 10 de noviembre, tuvo actitudes que se anotan en ese carácter antidemocrático. Vamos a detener a todos los ministros, ya tengo orden de detención para el señor Evo Morales y unas amenazas sobre la Asamblea Legislativa. Entonces, eso te muestra que su convicción institucionalista de respeto a las instituciones, aunque no estés de acuerdo con quienes están ahí, pero de respeto a la institución, a las formas políticas, democráticas, etcétera, eso no existe, es el avasallamiento, ¿no? Y esto, y esa prepotencia en la forma de actuar, esto desde una perspectiva ya de instalado como presidente del Estado, obviamente que se va a reflejar en soluciones por la vía vertical, por la vía violenta. Cuando tenga un paro, por ejemplo, en el sector Aymara de Occidente, la medida ¿cuál va a ser? Apoyémonos en las Fuerzas Armadas, apoyémonos en la policía, porque esto ya está perfilado en su conducta, ya lo ha mostrado, no es que lo tenemos que ir a descubrir. Cuando uno mira esos rasgos ya encuentra estos elementos. Yo he recibido el rumor, porque bueno, le he hecho tanto seguimiento a la famosa reunión en la Universidad Católica y tal, que Camacho, cuando se dio la crisis de octubre, que no termino yo de llamarla golpe de Estado porque creo que no ha sido simplemente un golpe de Estado, Camacho tenía la intención de que entre al gobierno un triunvirato militar. El que se propuso, ¿no? Eso es lo que yo recibí. Cuando yo cuestiono por qué Áñez sube y me dicen, no, pero si Camacho quería un triunvirato militar. Sí, es que creo que además en algún lugar lo dijo públicamente. Puede ser, eso no lo tengo presente. ¿No? Seguimos aquí, estamos con Jorge Richter, politólogo, tratando de proponerles un análisis, no sé, más original, que espero les sea de utilidad. Si no les es de utilidad, yo me disculpo de antemano. María, tú habías señalado por qué, eso no he contestado, por qué los cruceños quieren ver ahora una persona en la papeleta. Hay un falso discurso que se trata de instalar desde Santa Cruz, de que ya es momento de que los cruceños tengan un presidente del Estado. ¿Pero por qué eso es falso? ¿Sabes por qué yo lo encuentro falso? Porque el país en realidad no es que necesita ni que el presidente sea cruceño, orureño, potosino, tarijeño. El país lo que necesita es un hombre o una mujer estadista en la perspectiva de comprender lo que este país es. Pero hacer una cuestión de Estado de que tiene que venir un cochabambino, yo soy cochabambino, sí o sí a gobernar el país, porque eso satisface ¿qué? Las ansiedades locales. Pero vas a ver tú que ¿no? Eso es importante, porque Yanine Áñez tiene plancha en el Beni solo por pero es, por ser veniana. No, tiene importancia. Lo que quiero decir es que es un debate no necesario, ¿no? Y les genera a los cruceños un problema también. No, pero es un debate que hace carne en el centralismo, en el desprecio por los pueblos indígenas de tierras bajas que ha habido. Sí. Es un debate que hace carne en... Mira que nosotras tenemos dos sedes, ¿no? Una sede en La Paz y una sede en Santa Cruz. En Santa Cruz se cultiva el feminismo kunumi. Yo puedo asegurar que la traslación de mujeres creando a Santa Cruz sin el procesamiento de lo que es la condición de las mujeres en Santa Cruz no tendría ningún sentido. Porque es tal la cantidad de connotaciones importantes que entender y que procesar. ¿Es más fuerte que acá o no? No, es que no es simplemente, el parámetro no es más fuerte o más débil, sino que los parámetros de relación con el cuerpo, de manejo del lenguaje, de expectativa económica, por supuesto todo el tema de la sexualidad, son muy diferentes. Yo creo que
Yo creo que hay ahí algo que tiene sentido. Pero además Camacho no es el cruceño por excelencia, sino que es el hijo de papá de la oligarquía cruceña, que es diferente. Aquí está más grande la papeleta. Aquí la miraremos. Pero bueno, yo te propongo ir avanzando. Ya, para que no nos quedemos solamente... No nos quedemos. Tú dices hay un falso debate. Yo creo que ese debate no es tan falso. Sobre la necesidad, esa exigencia que sienten los cruceños o esa exigencia que se hacen ellos mismos de poner un presidente ya en el país. Tú has dicho una cosa ahí importante. En realidad, la oligarquía cruceña ha sido siempre fuertemente lobista y ha tenido una relación con todos los gobiernos, absolutamente, también con el MAS, con todos los gobiernos, porque han sido muy buenos para esto. Su poder económico, etcétera, les permite acercarse de buena manera. Pero ahora quieren dar un paso más. Ahora quieren tener al representante puesto por ellos. Y eso les genera unos niveles de ansiedad que también inviabilizan sus proyectos. Porque, por lo menos en los líderes políticos que han intentado en el último tiempo, Ortiz y ahora Camacho. Ortiz no sacaba los votos ni de su vecindario. Bueno, los vamos, que va a sacar juntos, ¿no? Vamos con Acción Democrática Nacionalista. ¿Cuál es el análisis que propones de esta sigla? Es que en realidad es como un muerto insepulto, ¿no? Ya no queda nada de Acción Democrática. Podría tener algún sentido si en verdad el candidato Libre 21 estuviera donde le correspondía, porque esa era su sigla, y además eso tenía una asociación directa con su forma de proceder, de pensar, de mirar el país. Hoy en día es un intento por pervivir la sigla, por mantenerla, por tener algo de presencia, pero sin ninguna oferta electoral importante. Hay algo que es siempre que es fundamental cuando te acercas a un proceso electoral. No te escojas un candidato de la noche a la mañana para tratar de salvar el momento, porque las construcciones importantes en elecciones son por lo menos entre 8 y 10 meses previo al momento electoral, para que tú puedas tener estudios, investigación. Pero es que la sigla no escoge al candidato, sino que el candidato se fleta, se alquila o hoy en día cosa. Estamos en eso, ¿no es cierto? Por eso una gran parte, yo sé que la señora apellida Vaya y lo siento y me disculpo por esto, pero no sé el nombre. O sea, uno no ha puesto ni siquiera una atención porque la sigla hoy en día es intrascendente en el momento político. Ahora, yo de todas maneras diría algo, y además en mi computadora aparece sin foto, nada, porque se pelearon. Tú dices un muerto insepulto, me parece una figura bien interesante la que has usado, porque si te imaginas un muerto que no hemos sepultado, yo diría que es un fascismo zombie. ¿Qué es un muerto en movimiento? ¿No? Es un muerto en movimiento, es un fascismo zombie, pero yo creo que este fascismo zombie no está presente en la papeleta como un fascismo agorero, como un fascismo zombie que nos sigue rondando y nos sigue llamando a esa visión fascista de la sociedad, y me duele mucho, porque además ADN se fundó para que Hugo Banzer Suárez no fuera a la cárcel. Exactamente. Ni más ni menos. Entonces, usar la democracia y la política democrática para tapar la impunidad y que esté aún presente como muerto insepulto, como fascismo zombie, como gesto que sigue ahí y que no hemos superado, me parece horroroso. Ahora, cuando uno mira y toma esto que tú dices, que no hemos superado, en realidad, ¿quién tendría que superarlo? El Tribunal Supremo Electoral. ¿No? Y anularle la personería. Y anularle la personería. Es que no digo anularle la personería. O sea, te está mostrando que estamos con una ley de partidos que no se corresponde con la realidad política. Ese tema de la ley de partidos es un debate aparte, ¿no? A ver si lo hacemos otro día. Es un debate aparte, porque eso sí que hay que revisarlo. Pero esto es expresión porque de eso. Sabes que hay, solo
una pincelada de esa ley. ¿Sabes qué hay en esa ley que te quita la personería más allá de andar dando a conocer encuestas? Todas aquellas agrupaciones políticas, partidos políticos que hayan tenido que ver, ellos o sus dirigentes, con una ruptura institucional, golpe de Estado, pierden la personería jurídica. Eso dice la actual ley. Imagínate si nos damos a la tarea de aplicar eso al momento. Sí, bueno, Áñez no entra, digamos, Áñez no entra. Bueno, la papeleta va a ser de 2. Me encanta lo que me ha dicho Jorge. Hemos superado pues esta sigla y sin embargo sigue ahí porque burocráticamente el Estado no la ha superado. Me parece interesante lo que dices. Vámonos a este pez gordo, gordo en todos los sentidos, complejo, más IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos. ¿Cuál es tu análisis? Ese es el partido del momento todavía, ¿no? Está en la coyuntura histórica. Tengo una visión, al margen de la papeleta. Tengo una visión, una idea sobre esto. Si este movimiento nacional, este movimiento al socialismo, quiere hacer de este momento electoral como una opción de poder, de retorno al poder, bajo la idea de recuperar el poder, están en mal camino. El segundo, hasta el día de hoy, salvo algunas alocuciones, hasta el día de hoy no le encuentro algo que digan, señores, aquel fue un momento, llamémosle el primer momento del proceso de cambio, pero el segundo momento de este proceso de cambio, si nosotros ganamos, tiene que tener estas otras características. Eso significa ya que has tenido que mirar hacia adentro, no solo de tu comportamiento, sino también de este Estado. Porque solo querer replicar por una ansiedad de volver a administrar el poder del Estado, que debe ser una cosa magnífica, todos lo dicen, pero sin una visión clara de lo que tú quieres en ese nuevo Estado, con nuevas maneras, con nuevas formas, con nuevas visiones de manejarse, de entendimiento, de lograr consensos, de articularse con sectores que no son ellos, sino que son la otra porción enorme de la sociedad, etcétera. Si no tiene una visión de resignificar el Estado, va a ser intrascendente. Puede terminar su gobierno, por supuesto, porque tienen una base territorial que es muy fuerte y que lo sostiene, pero eso es intrascendente. Y en ese debate todavía no se han presentado de la debida manera. Mostrar esta segunda etapa, este segundo momento que ellos quieren construir. Todas las alocuciones son, en nuestra gestión estuvieron mejores, teníamos certidumbre, teníamos esto. Ahora necesitamos algo más que todo aquello. Y en eso el movimiento al socialismo todavía no está. Digamos que hay días para que lo comuniquen, pero todavía no está situado, ¿no? Esta es la primera impresión que tengo. Y un elemento sí que me preocupa. Sé que no vamos a hablar de las encuestas, pero estas los muestra, los muestra con mucha favorabilidad, pero no mirando el número, María, sino las características, la composición del voto. Tú has dicho algo referente al voto hace un momento, ¿no? El voto en el país es dual. Es el clivaje más anti-más. Ese es el país hoy día, ¿no? Ese es el país hoy día en términos muy grandes. Y el voto anti-más es un voto de ira, dividido ahí adentro, ¿no? Entre duro, entre blando, pero es un voto de ira. Y en este otro lado es un voto corporativo, identitario, ¿no? Identitario, de esa enorme corporatividad que se articula con el movimiento al socialismo. En eso mi sensación de temor que te decía es que se constituya un eventual gobierno solamente en un proceso de revanchas políticas. Entonces estamos mal otra vez, María. Bueno, yo digo que estamos, por supuesto, a ver, yo quisiera hacer mi análisis de la sigla, que no estoy haciendo análisis de procesos, de planes, ni de contenidos, ni nada. El análisis de la sigla, que es lo que estoy proponiendo, porque te viene la papeleta y tú estás ahí, ¿no? El MAS no es una propuesta de izquierda. Punto 1, desde mi punto de vista. Es una variante de la derecha. Es decir,
El proyecto que va a enarbolar Arce Catacora, que enarboló ya, es una visión neoliberal de la economía, de los recursos naturales, de la tierra y de absolutamente todo. Entonces, no es una propuesta de izquierda, punto 1. Punto 2, no es una propuesta de crítica de lo que hubieran hecho mal, en eso coincido completamente contigo. No es una propuesta indigenista, ni indianista, ni descolonizadora. Es decir, todos se ponen poncho, ¿no? La Yanine Áñez se pone poncho, el Carlos Mesa se pone poncho, el Luis Arce se pone poncho, con diferentes actitudes utilitarias. Pero también... La instrumentalización. No voy a decir que de la misma manera se pone poncho Luis Arce que la Yanine Áñez. Hay una diferencia. Yo estoy de acuerdo contigo. El voto, por ejemplo, antirracista, porque hay ofertas racistas, me había olvidado. Camacho es una oferta racista, definitivamente. Sí. Entonces, el voto antirracista va a ir por Luis Arce como salvataje, como ese pedazo de madera podrida a la que te agarras cuando te estás ahogando, pero sabes que la madera está podrida y que tienes que nadar porque esa madera no te va a salvar. Entonces, yo creo que la sigla más IPSP es una gigante impostura, punto 1, que dicen lo que no son y quieren representar lo que no son, pero al mismo tiempo es un palo podrido al que nos estamos agarrando para no ahogarnos en este mar de fascismos que están por todo lado. Y francamente, no sé, hay gente que va a votar por el MAS porque es el mal menor también. Eso es bastante normal en los procesos electorales. Bueno, puede ser normal, ¿no? Yo no sé, yo soy un poco anormal, ¿no? Pero lo que es normal o no es normal, pero hay gente que va a votar por el MAS porque no tiene otra posibilidad. Yo creo que esta sigla nos permite decir esa frase tan linda que es: nuestros sueños no caben en sus urnas. Es decir, no hay una expresión que logre recoger los sueños más profundos. Por ejemplo, sobre el tema ecológico. Arce Catacora ha sido pragmático en todas las concesiones que le ha dado a la oligarquía Camba, que es una oligarquía ecocida, no hay dónde perderse. Quieren transgénicos, quieren ampliación de la frontera agrícola, quieren talar bosque, quieren exportación de carne a la China, y ese proyecto, el mejor interlocutor de ese proyecto va a ser Arce Catacora. El IPSP ya les ha quedado ni de yuchu, de calcetín roto, o sea, instrumento por la soberanía de los pueblos, falso. Pero te quiero decir algo. Siempre hay que mirar también esto en la perspectiva de lo que significa la administración del poder. Y la administración del poder termina siendo un entramado demasiado complejo, con demasiados también intereses que impiden que tú... No estoy haciendo una defensa, estoy haciendo una generalización, que impiden las formas puras. Entonces, los partidos en la administración del poder terminan sentándose a negociar o a hacer concesiones. ¿Y para qué hacemos elecciones? Espera, por favor. Para poder subsistir y poder estabilizar sus gobiernos, ¿no? Perón en la Argentina le pasó, por ejemplo, esto. Bueno, a Evo Morales le pasó todos los 14 años. Y a todos les pasa, al final a todos les pasa y tienen que terminar haciendo concesión. Es lo que para ello es que tienen a esos famosos, ¿te acuerdas de la época liberal? Los operadores políticos, ¿no? Que eran los que tenían que ver que el gobierno no se les caiga. No, pero yo mira, Jorge, pero déjame, estás nomás haciendo una defensa. No, déjame cerrar la idea. Ahora bien, cuando tú dices el MAS es una variante de la derecha, el MAS se volvió profundamente conservador. Cuando concluyó la Constitución del 2009, la siguiente etapa ha sido de conservadurismo. Porque tú ahí tienes que entonces que preguntarte, ¿se llama proceso de cambio?
¿Y cuánto dura pues el proceso de cambio? ¿Y cuánto dura la revolución? ¿De cuántos años es? Porque el proceso de cambio se está convirtiendo en gestión solamente, en administración nada más. Entonces ahí hubo un enorme problema y su conservadurismo se notó en esa vocación de su conservadurismo político sobre todo, de permanencia en el poder. Pero la figura más fuerte de esa idea voy a una cosa era más. Arce. No, voy a una cosa más. Y el siguiente elemento es el conservadurismo en varias áreas económicas, no en todas, porque ha habido políticas de redistribución, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, etcétera, no suficientes posiblemente, pero han existido. Pero el mayor conservadurismo ha estado instalado en lo político y en eso estaban camino a convertirse en lo que tú has señalado, en una vertiente o en un matiz de la derecha, porque lo conservador político te define, eso te define, María, ¿no? Y el MAS avanzaba hacia aquello. Vamos avanzando en la papeleta. Sobre lo del IPSP, pero hay una cosa que esto responde a las últimas miradas que yo tengo y que vengo señalando. Lo del IPSP, este país, María, está organizado, tú lo debes conocer mejor que yo, y te lo digo sinceramente, pero este país tiene un núcleo organizacional de su sociedad civil en el sustrato más profundo de miles y miles de organizaciones sociales, diversas todas ellas. Donde radica la democracia real. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, con sus formas comunitarias en unos casos, verticales en los otros, asociaciones o organizaciones deportivas, si tú quieres, culturales, etcétera, etcétera. Todo eso, en este momento histórico, todo esto se articula con muchas dificultades, por supuesto, no es un silbido, ¿no es cierto? Con muchas dificultades se articula para formar una alianza con un instrumento político partidario. Ese instrumento político partidario, en enero, cuando todos pedían, señor Camacho a la cabeza, todos pedían elecciones, creyeron que ese era el movimiento popular de este país. Y la crisis no les iba a permitir ganar la elección y ellos ganaban. Pero la crisis estaba en la cúpula partidaria, María, porque ese es un partido tradicional. Ahí yo coincido contigo cuando tú dices es una variante de la derecha. La crisis estaba ahí en la cúpula del movimiento al socialismo. Pero no había crisis acá abajo, en esta organización. Hubo crisis, no, yo no estoy de acuerdo. En el manejo de las mujeres hubo crisis en todas las organizaciones y yo lo he visto. O sea, machismo, irresponsabilidad paterna, violación. No, pero... Mira, en la capacidad de Evo Morales de replicar su figura caudillista a todos los estratos de la democracia popular real, donde no hay un Evo, sino habían 1000 Evos, tan prepotentes, tan caudillistas, tan machistas y tan nefastos y tan mafiosos, sí. Yo te digo, Braulio Rocha en la Ciudad del Alto, que ha manejado a todos los gremiales, que se ha hecho millonario, ahora murió con el COVID, pasó por todas las simpatías políticas y terminó siendo masista. Es decir, hay una crisis política también en las organizaciones sociales. El Alto, por ejemplo, vayamos a ver lo que es la Federación de Juntas Vecinales, vayamos a ver lo que son las propias juntas de padres, que se dicen de padres, nunca se dicen de madres. Vayamos a ver lo que es la Federación de Gremiales. O sea, hay una crisis también en las estructuras de las organizaciones sociales. Ok, yo hago una diferencia con eso que tú dices. Yo no le llamo a eso una crisis en lo que significa el proceso electoral. A eso me refiero, ya puntualmente. Hay ya malas prácticas, malas formas, malas maneras, malas organizaciones, distorsiones profundas, etcétera. En esta corporatividad social y popular, sí, eso estoy de acuerdo contigo. Eso estoy de acuerdo. Pero yo estoy en este minuto dando la mirada a lo que significa el proceso electoral. Esto se articula para terminar, llámese el mal menor como tú has señalado, para terminar votando por el movimiento al socialismo, ¿no? Pero la crisis ya interna de su convivencia diaria y todo eso imposible negarlo. Ahora, si sirve, yo no sé si esta es la papeleta definitiva, es increíble la metáfora, ¿no?
porque está primero Camacho, luego los zombies del fascismo, del ADN, y luego viene el MAS. Son vecinos en la papeleta. Y mira quién está No al lado. sé qué va a pasar después de las elecciones. Después viene Chi. ¿Cuál sería tu análisis ideológico de Chi? Es que el señor Chi en realidad es un conservador radical, ¿no? Sin pensamiento ideológico desarrollado. Es un conservador radical con una fuerte determinación por la cuestión religiosa, también conservadora, y con una mirada restrictiva de la sociedad, ¿no? Restrictiva en su conjunto. Y no ha dado muestras de comprender cómo funciona una sociedad, ni tampoco sus instituciones, ni cómo debes tener que articular algunos consensos para poder intentar avanzar. Entonces sus presentaciones son: tenemos que terminar la mujer tiene que estar en la cocina, tenemos que sacar las Fuerzas Armadas, deberíamos eliminar a la sigla del Movimiento al Socialismo, deberíamos llamar elecciones para una gestión de un año, y después sin este sector otra vez elecciones o sea, tiene una visión totalitaria del manejo político, muy de iglesia, donde él está ordenando lo que se debe hacer, y a partir de su orden él define lo que está bien, lo que está mal, y no hay formas de rebatir. Y mi visión de lo del señor Chi se reduce a eso. Es una expresión muy, muy poco democrática de la papeleta política. Bueno, estamos con Jorge Papeleta Richter, electoral. cientista político, tratando de hacer un análisis diferente que el que está circulando en todos los medios. Estamos haciendo un análisis de la papeleta que nos vamos a tener que comer. Hay un sentido general en la papeleta, y luego hay los sentidos individuales, ¿no? Yo tengo una visión un poco más pesimista de Chi. Tengo una visión más pesimista y me preocupa mucho más, ¿no? Porque primero, y creo que Chi representa algo parecido a Camacho en el sentido de que es ese deseo de las iglesias fundamentalistas cristianas de pasar, de tener negociaciones de lobby pragmáticas para obtener permisos para sus universidades, permisos para sus colegios. Tienen muchas emisoras radiales en el país, permisos para sus medios de comunicación. Es esa pulsión de pasar del lobby con un gobierno a figurar con una sigla propia. Yo creo que esa es una emergencia peligrosa, punto uno. Y sobre todo me da mucho miedo por lo que vemos con Bolsonaro, ¿no? Para mí ver a Chi como pastor es como si fuera un militar. Espanto total. Segundo, yo creo que Chi contribuye, o sea, hace un aporte al conjunto a generar un discurso conservador. Es decir, porque tiene más derecho a hablar que tú, y tiene más derecho a hablar que yo, y tiene más derecho a hablar que el compañero que nos está transmitiendo. Y en esa especie de retórica que lanza, que es una retórica fundada en el odio a las mujeres y fundada en el odio a los maricones y las mariconas como yo, nosotras presentamos en la anterior elección una denuncia contra Chi, porque tú no puedes emitir un discurso de odio para ganar votos. Eso está contra la ley electoral. Nadie le dijo nada. O sea, a mí me duele mucho como le ha ido a María Eugenia Choque, me duele que esté en la cárcel, pero me indigna profundamente la forma como se ha comportado con la sociedad y cómo se ha comportado con eso que llamamos democracia. Chi dijo lo que se le ocurrió. Barbaridades. Presentamos nosotras. Y no fuimos las únicas, otras organizaciones maricas, porque te duele, porque te están matando, porque te están botando del colegio, porque te están botando de tu casa, porque no puedes alquilar un cuarto con tu pareja. O sea, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Te imposibilitan el ejercicio de tu profesión. Y María Eugenia
Choque lo tomó como un asunto que le importaba tres corchos. Bueno, este señor que está ahora ahí, Chi se ha moderado un poco en la cuestión homofóbica, pero muy poco. ¿Y ¿no? por qué crees que lo han votado? ¿Cuál es tu mirada de eso? Porque hay no una oferta, es votos, decir, ¿no? Chi está haciendo una oferta a una sociedad conservadora homofóbica. Si tú vas, digamos, si tú buscas las casas de campaña de Chi, no hay. Pero si tú vas al último pueblo, he ido a pasar mi cumpleaños yo a Tito Yupanqui en el lago Titicaca, no es turístico, no va nadie, no nada. ¿Qué había? Entre otras cosas, salón de oración. Sí, en ese pueblo probablemente no había un internet, no había, no sé qué decirte, pero había coliseo, iglesia, escuela y salón de oración. Entonces, el despliegue de esta extirpación de idolatrías, de esta segunda extirpación de idolatrías, que es azuzar la violencia contra las mujeres y contra la mariconada, nos culpó de ser la causa de la pandemia. Dijo, la pandemia es causa de los pecadores que son los maricones. No sé si lo dijo así textual, ¿no? Porque ya esa es mi traducción. Entonces yo creo que Chi está jugando un papel, es la emergencia del fundamentalismo cristiano a la política, la formalización de la política. Por supuesto que creo que tiene intereses económicos de mucho peso detrás, porque esto implica una inversión de dinero muy grande. Él tiene detrás una universidad privada importante en Santa Cruz. También considero que la existencia de Chi en la papeleta es responsabilidad del movimiento al socialismo. Yo no me voy a olvidar. Les han dado permiso a todo, les han dado permiso a sus universidades, a todo. Y Chi entró con María Eugenia Choque a estar ahí donde está. Yo soy del bando de Felipe Quispe. ¿Qué hace ese señor ahí? Yo soy del bando de Felipe Quispe, que dice, yo no me explico eso. Yo me voy a Corea y no soy ni turista, ¿no? O sea, soy un sospechoso de qué estoy haciendo ahí. Pero este señor es candidato a presidente. La cantidad de cobertura que le dieron los medios en el anterior proceso electoral fue gigante. Tenía una lógica política, ¿no? Incentivada, de tratar de fraccionar el voto para ganar esa elección. Entonces, ¿no? Yo estoy preocupada por la emergencia de Chi, porque es el llamado a matarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces no creo que... Por el discurso que va dejando sobre la sociedad. Sí. Y algo que tú has señalado, es Bolivia, a veces no nos gusta reconocer lo que somos, pero es Bolivia una sociedad con fobias y una sociedad conservadora. Es Bolivia una sociedad que tiene esas características. Y cuando aparece una persona que incentiva y que profundiza y que incendia ese discurso, verdaderamente no nos está haciendo un favor, ¿no? Estas son la democracia. Alguien dijo alguna vez en un debate respecto a una persona que había participado en un golpe de Estado y dijo, bueno, las formas democráticas me obligan a tener que sentarme con el golpista, pero no me queda otra. En democracia, claro, terminamos aceptando todo porque se supone que estamos en un sistema de convivencia, de aceptación y de tolerancia a todos los pensamientos. Eso no impide que uno pueda referirse sobre la peligrosidad de exacerbar estas cosas, porque en una sociedad que ya tiene una característica de estas, esto pues cunde muy rápido. Ha tenido 500,000 de votos la anterior elección. Pero yo te diría que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, tú no puedes invocar el odio a nadie a cuenta de ganar votos. Eso no es democrático. O sea, eso no es democrático. Tú no puedes tener una candidatura racista o una candidatura, no sé, homofóbica y que se te acepte porque es democrático. Yo creo que ahí estamos equivocando las cosas. En realidad eso, María, tantas cosas que se norman de forma intrascendente en este país y elementos centrales como eso, por ejemplo, está normado pero no está controlado, ¿no? Y esto sí debería tener debería ser
impasable para el poder, Yo para también, el órgano electoral. o sea, debería ser impasable, tú no puedes, pero otra cosa también, tú dices somos una sociedad conservadora, yo no sé si somos o no somos una sociedad conservadora porque no sé cuál es la óptica que estamos tomando. Yo te digo, sí, para mí, digamos, lo que yo mejor conozco de la ciudad del Alto es la 12 de octubre. La 12 de octubre de conservadora no tiene nada, ¿no? Entonces, te quiero poner en esta óptica. Es decir, yo, por ejemplo, soy tan boliviana como cualquier otra persona y mi condición de opción sexual no me quita lo boliviana. Para nada. No. Entonces, no es posible, es decir, por ejemplo, tenemos una población trans que no importa el número que tenga, es población boliviana, Sí, con los mismos derechos constitucionales. Entonces, tú no puedes enarbolar la exterminación de una fracción, no importa el tamaño que tenga, de una población boliviana que existe en Bolivia en cuanto a población boliviana para hacer política. Bueno, no es Chi el único que hace eso, ¿eh? No, no es Chi, pero bueno, Chi no lo es hace. Chi Es decir, el único que hace eso. Yo no sé si somos una sociedad conservadora o no, pero tenemos una población trans que responde a sí misma, que se ha constituido. Y es más, que han constituido una serie de organizaciones, pequeñas, grandes o medianas, y un discurso propio, que lograron su ley de identidad de género, que no es la maravilla, pero lograron eso desde un discurso propio. A mí me parece muy grave que alguien diga, no, estos no tienen que existir. O sea, bueno, tú habías señalado también esto, que somos una sociedad conservadora hace un rato, ¿no? Y eso da para discutir, porque hay estamentos y estamentos, como en cualquier país, en cualquier estado. Pero esto es porque Chía ha focalizado ese discurso en un segmento, ¿no? Que tú lo defines bien. Después, cuando terminemos esto, yo te quiero hacer ahí una pregunta, eso de esa referencia permanente a la mariconada, ¿no? Que a mí no me gusta mucho el término, ¿no? Porque seguramente uno desde chico estaba condicionado ese término como asociado a cobardía, ¿no? claro. A eso. Y parece que eso degradara, digamos, a este segmento. Él ha focalizado acá, pero esa intolerancia, si tú te fijas en el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Bueno, está extendida al país, ¿no? Está extendida al país y es verdaderamente preocupante. O sea, lo que hace Chi focalizado, otros lo hacen de manera abierta. no, totalmente de acuerdo. Además, Chi lo hace porque no tiene otro discurso también, ¿no? Es decir, le sirve de muletilla para construir un discurso que no tiene. Sigamos avanzando porque nos faltan todavía. El siguiente es Pambol. No, mira, ahí te soy sincero, no te puedo decir Nada. no te puedo decir nada porque no los conozco y no he reparado, María, sobre ello. Estaría intentando argumentar algo que ni sé, entonces no te puedo señalar nada. Sin embargo, yo sí he reparado mucho sobre ella y sobre él, porque además me gusta cuando pasa algo con una mujer, yo inmediatamente le levanto las orejas como conejo, ¿no? Y yo sí que creo que esta es una expresión de algo que también emerge en la papeleta, que es ese corporativismo, ¿no? O sea, es una compañera que viene de las esposas de policías, ¿Ya? y un compañero que viene del cooperativismo minero. Entonces, el corporativismo como el sentido de la política, que en Bolivia es muy fuerte. Obviamente no les va a ir bien, porque yo creo que ni los cooperativistas, ni las esposas de los policías, ni los policías ellos saben que su negociación va por otro lado. Pero su expresión pública en la papeleta también es una emergencia de una realidad política en Bolivia. Y de lo no compacto que puede estar en algunos sectores esa corporatividad, ¿no es cierto? Ahora la pregunta ahí, ¿por qué no tiene éxito electoral? Solamente eso, electoral. ¿Por qué ves que no logra crecer, que es absolutamente residual? Ya, porque nunca, no construyen un discurso universal, es decir, son dos corporativismos, que además son dos corporativismos que tienen muchas lecciones históricas de muy largo aliento. O sea, los policías vienen negociando con los gobiernos años de años, Siempre. saben cómo se negocia, y se negocia por debajo.
Y así va ¿no? a seguir siendo. No parece. se negocia por la vía, digamos, de la exposición pública, y los cooperativistas mineros también. Es decir, el pragmatismo de todos los sectores corporativistas es muy fuerte en Bolivia. Sea que estés hablando de cooperativismo minero o de cualquier otro corporativismo, ellos saben que su lugar de negociación es otro. Y ahí yo creo que esa ha sido la construcción que ha logrado articularse en torno al movimiento al socialismo. Exactamente, totalmente. ¿No? Es decir, los de ellos están con el movimiento al socialismo. Exacto, ¿no? Y eso han construido. Ahora uno puede decir sí, pero para aprovechar, para negociar por debajo, para todo lo que quieras. Pero han encontrado que con el movimiento al socialismo pueden articular aquello y convertirse en opción de poder para negociar en mejores condiciones. Eso electoralmente tiene fuerza. No te digo que esté bien o que esté mal, tiene fuerza. Bueno, aquí seguimos analizando el bocado más venenoso, la papeleta electoral. Nos faltan 3 bastante fuertes, o por lo menos Pensé 2 que de ibas ellos. a decir que el bocado más venenoso era el que seguía. No, bueno, tiene su dosis de veneno. Libre 21, Tuto Quiroga. ¿Cuál es tu análisis ideológico? Es un itinerante de la derecha por los diferentes partidos políticos. Es un itinerante de la derecha. Mi sensación es que desde el punto de vista del pensamiento sí tiene un pensamiento más estructurado que los otros representantes genuinos de la derecha, pero básicamente un pensamiento vinculado a los conceptos económicos, financieros, de organismos internacionales, de presencia del capitalismo en Bolivia, de la sujeción a las políticas de los Estados Unidos, etcétera. Y ese es el discurso que vive llevando el señor Quiroga de un lado para el otro, o sea, de una estructura política para la otra, y estar presente. ¿Qué ha intentado hacer en esta elección? Es un poco difícil de entender, porque ya sus potencialidades electorales estaban bastante disminuidas. Su presencia es en esta papeleta, desde el punto de vista de la efectividad electoral, es simbólica, pero desde el punto de vista de lo discursivo es importante, porque el señor Quiroga solamente tiene una presencia mediática, nada más, no tiene estructuras, no tiene... ¿Y por qué pone plata? ¿No? ¿En qué sentido? Porque si no, los medios no te dan espacio. Bueno, muchos funcionan de esa manera, ¿no es cierto? Muchos funcionan de esa manera, pero trae el discurso de que es bueno tener relación con el Fondo Monetario Internacional. Si conoces la historia del Fondo Monetario Internacional con Bolivia, una historia de sufrimiento, de angustia. De suplicio. No, pero él habla de la importancia del Fondo Monetario Internacional, de la importancia de tener una relación incondicional y estrecha con los Estados Unidos, de la importancia del mercado. Y nunca en todo su discurso, ya no me extiendo, nunca en nada de su discurso te habla de lo social. Lo que pasa es que yo quiero que nos quede tiempo para Carlos Mesa y Yanine Áñez. Yo también quiero decir algo de Tuto Quiroga. Es decir, este señor no es nadie, no tiene apoyo, no tiene nada. Sin embargo, para que veamos el país que tenemos y nos indignemos, hay que sentir rabia, la rabia es legítima y útil. Este señor tomó las decisiones principales sobre que Yanine Áñez sea la presidenta de este país. Sin ningún tipo de mandato, sin ningún tipo de soporte de nada, y además nos viene a jabonar con institucionalidad. O sea, un tipo que no tenía mandato y que institucionalmente debería haberse quedado callado y en su casa, decidió que la ladrona más grande de los últimos tiempos sea presidenta de este país. Eso es de grave. Yo veo en Tuto Quiroga un fracasado, un profundo fracasado. Sus declaraciones van siempre con una carga muy grande de resentimiento. Yo creo que él siente que el país no le da el lugar que él merece. Entonces, me da un poco de risa. Cuando lo miro, me agrada que sienta esa cantidad de frustración, porque es la Bolivia democrática la que ha logrado que este sea un frustrado. Y hasta su amigo McLean le ha dicho: ¿qué haces ahí? Tú puedes imaginar. O sea, estás tan desubicado que estás en la papeleta. Tú puedes imaginar lo que debe pensar
en la intimidad una persona que cree que el país no le da el suficiente reconocimiento. Es increíble. Pues, ¿Cómo se debe referir a todos? ¿No? Sí, es posible, pero tiene una presencia mediática muy fuerte. Eso es lo que le permite vigencia. Eso es plata. Y lo que yo no me explico es qué hace con Tomás Ayarwi. Porque hay que también, tal vez deberíamos haber hecho combinada el análisis. Con los vices. Porque Luis Arce tiene un vice indígena y Tuto Quiroga tiene una vice, porque Tomás Ayarwi no hay dónde perderse, es una mujer quechua con una carrera larga. ¿Y qué hace Tomás Ayarwi ahí? No le aporta, ¿no? No le aporta en nada. Bueno, no le aporta, pero no le aporta. Posiblemente Tomás en otra estructura política tendría un aporte significativo, tendría un mejor despliegue, pero ella es muy fiel, etcétera. Bueno, no, eso es evidente y se mantiene porque seguramente creerá en lo que señala Jorge Quiroga y en esas ideas, pero la figura de Jorge Quiroga la opaca completamente, ¿no? No, sí, es horrible. Yo quiero que nos preguntemos, es decir, con el sujeto indígena, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una erosión muy grande. Es decir, el MAS tampoco está logrando monopolizar lo indígena, que conste en acta. No está logrando monopolizar lo indígena, que un poco se pensaba. No todos quieren tener una chola ahí, discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero con mucha rabia. Te hago una pregunta, María. El MAS, hay un artículo escrito entre dos personas. Sofía Cordero escribe con la visión ecuatoriana y es un artículo combinado y hablan sobre la plurinacionalidad. Y en el artículo, te lo voy a alcanzar, y en el artículo dice, en una de las partes, que el MAS llega al tema del originario y campesino en una conversión hacia esta temática, pero sin la creencia suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Ellos venían con una idea política distinta y en el camino se encuentran con el discurso de lo plurinacional, de lo indígena, de lo campesino, y lo asumen. Entonces, aquí te hago la pregunta, ¿tú los encuentras como genuinos y verdaderos representantes de la causa originaria, indígena, campesina? ¿O acomodaron en el camino también esta necesidad de una representación? Porque como tú decías al principio, también la gente cuando mira a su alrededor, el único tronco de salvación es aquel. Entonces caminan hacia el tronco de salvación. El resto no les ofrece nada. No, les ofrece represión, ¿no? Muerte, claro. Racismo y desprecio. Adolfo Chávez hace esa es la segunda parte que digo María, para complementar lo que señalé cuando hablábamos de la sigla de ellos. Esa es la segunda parte. Si no miran ahora ya las cosas, no en la casualidad histórica, sino como el hecho propio, para poder plantear las soluciones, incorporaciones, etcétera, no tiene sentido, pues, es la segunda etapa. Va a ser una frustración o va a ser una administración. Ahí vamos. ¿No? Pero yo creo que nosotros no nos estamos equivocando al hacer análisis de conjunto, porque la gente también está haciendo análisis de conjunto. Adolfo Chávez cuenta muy bien, Adolfo Chávez Tacana, un hombre que fue muy consecuente con la CIDOP y ahora su brújula está re mal, creo que está con Juntos, no sé dónde anda, pero cuenta cómo todo eso fue acuñado por los pueblos indígenas de tierras bajas, plurinacionalidad, territorio comunitario de origen, todas estas cuestiones, y que Evo Morales las adoptó porque son en realidad la potencia y la densidad política de lo indígena, ¿no? Porque hay una cantidad tan importante de propuestas, todas muy interesantes. Y la complementariedad territorial impresionante. Es que todas son propuestas, o sea, todas esas propuestas son muy importantes, pero hay una erosión, hay una especie de hecho trizas también del mundo indígena, muy jodido y que duele, y que, es otro de los regalitos del movimiento al socialismo. Vamos con Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. ¿A qué te suena el nombre, Comunidad Ciudadana? Suena más o menos como buenos amigos de la ciudad, ¿no? De los centros urbanos, que hemos decidido armar un grupo para ver si podemos ternar por el poder.
¿no? Y no tiene, yo no le veo una suficiente consistencia como un proyecto que pudiese implantarse en el país con una perspectiva de referencias. Es un proyecto solamente sobre la base de Carlos Mesa, ¿no? Y sobre el prestigio que él pueda tener y sobre lo que se desprende de la primera mirada que uno asocia a algún concepto cuando lo ve a Carlos Mesa. En mi percepción, el señor Mesa tiene una muy interesante formación académica, intelectual, ¿no? Producto de muchas lecturas, pero que no han transitado por el camino de la lectura política para conocer lo que significa el país. Y en esa línea he podido observar 3 o 4 alocuciones que ha realizado el señor Mesa que son repetitivas de lo que algunos voceros hoy día de otros partidos, pero que en octubre estaban de voceros de él, de repeticiones sistemáticas de un pequeño eje discursivo para tratar de posicionarse ante la gente, expresado en buenos términos, con buena elocuencia, etcétera, porque ese es una indudable fortaleza que tiene el señor Mesa, pero sin una visión del Estado, sin una capacidad para replantearte un nuevo modelo de Estado. No quiero decir un modelo de Estado sustitutivo, quiero decir un mejorado Estado nacional que pueda interpretar lo que en estos momentos los bolivianos están sintiendo. Una nueva organización o capacidad de establecer un pacto social distinto. No lo escucho mencionar nada de esto, porque no se puede resumir todo a decir vamos a trabajar en la conformación de un gobierno de unidad, que rápido y fácil se dice, pero no expresa. Y todo lo que va señalando son solamente evocaciones también. No está, lo que él dice hoy en día para el país no está a la altura del tamaño intelectual que se tenía pensado que el señor Carlos Mesa tenía, o tiene, pero en otra dimensión, no en la política necesariamente. Después lo otro, rápidamente, no veo un hombre arbitrario. Veo un hombre que se maneja dentro de los cánones de lo que significa la democracia, la aceptación, la tolerancia, etcétera. Y eso lo hace seguramente más asequible para un grueso de la población que finalmente por la vía de la resignación le confiere otra vez ciertas confianzas. En lo que significa el centro hacia la derecha, yo utilizaría tu palabra, es el mal menor del centro hacia la derecha. Bueno, yo para complementar cortito, Carlos Mesa es el más viejo de toda la papeleta. Yo creo que Carlos Mesa, me encanta el nombre que le han puesto en las redes, Comodidad Ciudadana, creo que es así, esa chispa popular brutal que hay en Bolivia. No lo había escuchado eso. Creo que Carlos Mesa se quedó picado de cómo salió de la presidencia y ahora quiere hacer como un segundo turno. Todos los que hemos estado en la UMSA y todas las que hemos estado en la UMSA sabemos lo que representa el segundo turno, salvar la materia. Entonces, probablemente Carlos Mesa tiene esas intenciones. Efectivamente no es un fascista, es un liberal. No sé si los fascistas tengan la capacidad de comérselo o en realidad lo odian y lo detestan por eso, por no ser suficientemente funcional al conjunto hegemónico fascista que hay hoy en el foro político en Bolivia. Y estaríamos ante dos males menores. Luis Arce como mal menor para contener al fascismo y Carlos Mesa como mal menor para contener al masismo, algo así. Pero por supuesto que no hay propuesta ni nada, aquí no estamos hablando de planes. Comodidad ciudadana es lo que son, liberalismo, y yo creo que el liberalismo también y el neoliberalismo está en un fin de ciclo, es decir, a escala mundial. ¿Por qué dices eso? A ver.
Porque mira, yo sinceramente estoy absolutamente convencida que los nuevos paradigmas políticos van a salir del animalismo, el ecologismo, el feminismo y la descolonización. Esos paradigmas políticos pueden echar raíces y crecer desde una propuesta anticapitalista. Y el liberalismo es cualquier cosa, pero que sea capitalista. Es decir, derechos Propuestas. aunque sea para los... Por ejemplo, Carlos Mesa no va a poder conciliar una visión capitalista, colonial, como la que tiene, con una visión ecologista. Eso es, no se puede conciliar, porque la naturaleza, o sea, salvar la naturaleza, entra en una contradicción profunda con el lugar que Bolivia ocupa dentro del orden mundial y con lo que para el orden mundial representa la naturaleza. Eso no lo van a hacer. O sea, estos son mínimo, como te digo, es un segundo turno de Carlos para salvar la materia. No es para proponer, ni ilusionar, ni nada. Lo cual ya, eso que acabas de decir, encierra una tragedia para el país, ¿no? Porque salvar la materia puede ser solamente llevar 5 años de administración, de estabilidad tenue y sin perspectivas de ninguna, pero no da para más. Mejora. Bolivia no da para más ahorita. ¿No? Ya es una cosa crítica. Es decir, si nos queda un espacio, yo tengo un criterio sobre el capitalismo que has hablado. Nos queda un espacio. Vamos a Yanine. Dale, ¿cuál es tu análisis ideológico de Yanine? Yanine está ahí por una circunstancia fortuita de la vida. Muy, muy pocas veces puedes encontrar hechos como los que le ha sucedido a la señora Áñez. Debe estar alucinando. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además, absolutamente impostada en cada una de las intervenciones públicas, intentando mostrar firmeza, intentando mostrar convicción, intentando mostrar una visión de cómo resolver los problemas del Estado. Pero acá volvemos de nuevo a lo que te decía, el eje discursivo contrastado con las capacidades que te muestran tu conducta, tu proceder, el resultado está absolutamente claro. Eso sí, las encuestas, los estudios de investigación de opinión pública dicen que la situación económica del país está entre mala y muy mala, 90% señala esto. Y esa es una responsabilidad de la señora Áñez. No tiene ninguna formación, no lo digo peyorativamente, pero no tiene ninguna formación política ni una visión respecto del Estado. Ya estuvo por una circunstancia como candidata a senadora, por lo que hacía, porque era una figura en Trinidad vinculada a los medios de comunicación, y eso le permitía cierto reconocimiento social, ¿no? Reconocimiento del nombre. Pero el hecho fortuito la ha puesto en la presidencia, no tiene consistencia ideológica. También, María, creo que no es la señora Áñez quien ha gobernado estos 10 meses. Definitivamente ella no gobierna un grupo vinculado a los sectores ministeriales y poco le puede aportar al país. Entonces es la instrumentalización de una figura que no tenía hacia atrás en la mirada retrospectiva mucho que criticar y que servía para intentar construir un liderazgo, pero apoyado en factores de poder. Entonces es una propuesta que está vacía desde el contenido político, ideológico, ¿no? Profundamente vacía, y es una circunstancia que al calor de la coyuntura han intentado, no lo van a poder lograr. Los resultados muestran eso, han intentado construir un proyecto político regresivo, restaurador y obviamente con un componente racista muy muy fuerte. Yo creo que Yanine Áñez esté presente en la papeleta, es la demostración también, solamente complementando, porque obviamente estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, representa también de alguna manera ese vacío político, ¿no? Es decir, tú tienes que ser muy facilona para agarrar y lanzarte a candidatear cuando no sabes nada, pero nada de nada. Y esa facilonería, y que te apoye un Samuel Doria Medina, un Revilla, no sé qué, y de pronto se infle tu figura sin ningún contenido,
tiene que ver con ese gran vacío político en la política formal. Sí, estoy de ¿No? acuerdo con eso. Yanine ha salido de un parlamento tan mediocre como es ella, pero ella en el parlamento boliviano donde ha estado, siempre ha visto que eso era una mierda donde ella nadaba tranquila y cómodamente. Es decir, el parlamento no era mejor que ella, ni ella mejor que el parlamento. Estaba ahí por carambola. Es la famosa cuota biológica de la porquería de la coordinadora de la mujer, la Sonia Montaño y todas esas tecnócratas de género patéticas que han convertido el capital político de las mujeres bolivianas que sostenemos este país, que tenemos problemas con la maternidad, que tenemos problemas con el trabajo, que tenemos problemas con la violencia machista, nos han convertido en una patética cuota biológica como puede ser esta mediocre e infeliz de Yanine Áñez. A mí me indigna como mujer, porque yo sé que las mujeres tenemos mucha fuerza, que la fuerza del bloqueo de los padres es de las mujeres, que hemos comido en la pandemia gracias a las mujeres y que las mujeres necesitamos construir política. Politizar nuestro cuerpo, nuestras libertades, nuestros dolores y nuestros sueños. Y convertirnos en la política, en una cuota biológica, de que estás ahí no por lo que piensas, sino porque tienes útero, es un absurdo, es el vaciamiento político más grave que ha cometido el neoliberalismo a través de ONGs que han gastado millones de dólares en decir que las mujeres estamos en la política. Eso está bien Yanine extendido todavía. Es la prueba de que las mujeres no estamos en la política, sino instrumentalizadas por lo peor que hay. Así que a mí, no sabes, ya me has visto, me he puesto verde de indignación. Verde como la papeleta de Junta. Verde como la papeleta. Pero además, solo una acotación a lo que tú señalabas, esto del vacío que existe de liderazgos y de políticos y políticas en el país, y que Yanine Áñez en una ocurrencia un día de pronto cree que es ella la elegida, te muestra, en este proceso electoral, te muestra cómo aparece una persona intentando ver si puede sintonizar con la gente o si la gente despierta empatías con ella y la convierte en una lideresa esperada en el país. Pero no es ella, entonces vuelve a migrar hacia Carlos Mesa. En su momento apareció Camacho, migró un poco la expectativa hacia Camacho. Esa oscilación que va buscando la sociedad boliviana es la carencia. Lo que no podemos generar estos liderazgos, no uno, sino 2, 3, 4 referencias importantes para un momento político. Esto no genera el país, ¿no? Y ahí hay que discutir, por lo menos hay que analizar, no discutir, analizar por qué no aparecen. Yo tengo ¿no? la respuesta. A ver. O sea, no aparece Qué porque rápido, tenemos una estructura, es que lo he venido pensando, porque tienes toda la razón, es decir, tenemos una estructura mediática, tenemos una estructura de oportunidades tan racista, tan clasista, tan homofóbica y tan machista, que la gente es permanentemente excluida. La gente sufre tal cantidad de exclusiones sí, hasta lograr algo, o que nunca llega a lograr nada, que obviamente lo único que garantizamos es el monopolio de los de siempre y la exclusión de la gente nueva para que tenga espacio y palestra para discutir, para pensar y para decir lo que sueña, inclusive para organizarse, ¿no? Entonces, para mí esto es una consecuencia de ese tipo de estructura educativa, empresarial, mediática, etcétera, etcétera. Que sostiene a los de siempre, ¿no? Y que se va dosificando con algunos reforzamientos. Por ejemplo, ley de partidos políticos. Claro. ¿No? Entonces, eso es una estructura que impide que miles y cientos de bolivianos y bolivianas se puedan incorporar a esto. Y volvemos a lo mismo, María. Esto lo tiene que hacer el que sienta que lo puede hacer. Si no pensamos ese nuevo Estado, esa nueva Bolivia, con estas incorporaciones, quitando estas limitaciones, etcétera, esos que están ahí, ¿qué sentido tienen? No, este es un vacío total. Yo quisiera cerrar, ya nos hemos pasado, nos vamos a robar unos minutitos más.
Yo hablo de un voto visceral, un voto muy emocional, muy en contra de, que no va a ser a favor de, y que es un voto débil, es una adhesión débil. Estoy contigo 5 minutos, los minutos que voto por ti. Después me divorcio rápidamente porque no te soporto. Creo que Bolivia está con las sensibilidades a flor de piel. Me gustaría una reflexión tuya sobre la adhesión y el odio que el carácter visceral que puede o no puede tener el voto. Es decir, yo creo que los elegidos o las elegidas no van a poder hacer nada porque nadie va a estar con ellos. Esa es mi sensación. En muchos casos es un voto de resignación, ¿no? Es un voto de resignación y de cumplimiento del deber cívico porque es obligatorio además. Entonces, yo ahí veo dos cosas. Un sector algo más homogéneo en el voto, por eso se denomina voto corporativo, y ahí hay unas identidades, porque ha existido un empoderamiento con todos los problemas que hayan podido tener, pero han tenido un empoderamiento y hoy día están frente a una perspectiva que se los puede arrebatar, además que tiene intenciones de arrebatárselos. Y en el otro lado hay un voto de ira, lo que tú llamas visceral, yo lo llamo ira, al final de cuentas creo que es exactamente igual. Y es un voto de irritabilidad y de no tolerancia al otro, ¿no? A eso Carlos Macusaya tiene una concepción que yo le he venido repitiendo mucho, que se llama a esa presentación tan animalizada del indio, ¿no? Y hay un sector, lamentablemente en el país, que está muy ganado por esto, porque considera por algún motivo que ellos tienen el preanuncio de ser quienes deban regir este Estado, deban gobernar este Estado, porque ese sector animalizado o subhumano no tiene las consideraciones no tiene las suficientes acreditaciones para poder hacerse cargo del Estado. Pero además, en el medio también hay validaciones sociales, María. En una sociedad que no tiene absolutamente casi nada de espectacular, porque no tiene farándula literaria o cultural, porque no tiene un nivel deportivo en la magnitud de lo que tienen los europeos, los argentinos, sin ir muy lejos, etcétera. Acreditar éxito se acredita a partir de lo que yo puedo hacer con referencia al Estado. Soy el señor ministro. Entonces no puedo venir a tu programa, por favor llámenme, voy a ver si tengo tiempo, voy a agendar. Soy el señor embajador, soy el señor cónsul, soy el director de la empresa del Banco Unión, de una institución como bancaria, etcétera. Mi éxito lo acredito a partir de lo que puedo hacer en referencia al Estado. Y esas validaciones también son fundamentales en la clase media y en los sectores en los sectores urbanos vinculados a esta clase media y tradicionalmente articulados con el Estado. Entonces vivimos este momento donde este voto ira y el otro voto corporativo, pero que también es visceral porque también es de contención a esto, también hay broncas y también hay odios. Si no miramos un concepto que a mí me gusta mucho, si no miramos o reflexionamos lo que puede ser construir una sociedad con un concepto de complementariedad social, inevitablemente, no tenemos perspectiva de construir ni Estado ni sociedad en coexistencia pacífica. Entonces, estos son los elementos que les deberíamos pedir a los candidatos en algún momento. Porque a mí si me dicen, María, que van a construir 6 hospitales de 4º nivel para tratar enfermedades terminales, ya te contesto, ¿no? Ya, pero sé que no lo vas a hacer en realidad. Sé que no lo van a hacer. Si alguien pudiera decirle al país que va a acercar a los bolivianos para que en esa complementariedad social construyamos algo, ese fuera un ejercicio no solo histórico, sino lindo, bonito, pero además profundamente necesario para nosotros, para los bolivianos hoy en día. Si no, el odio, la intolerancia, el desprecio nos va a ganar. A ti te deben escribir cosas en tus redes. A mí me han escrito hace unos días atrás que he dicho, realmente hay que tener una descomposición interna para poder escribir esta barbaridad y esta grosería que han puesto. Ese país no es posible seguir sosteniendo esto. Alguien tiene que por lo menos intentar y plantear algo de esto. No es ganar,
para liquidar al adversario político y anularlo indefinidamente, porque eso es imposible de lograr. Imposible. Bueno, Jorge, de verdad que ha sido un análisis muy lindo. Muchísimas gracias. Yo creo que este análisis debería llamarse votar rima con vomitar. A mí me ha gustado lo que has puesto el otro día, dicho, es muy creativa, porque no nos maten por una silla. Era. No nos maten por una silla. No nos maten por una silla. Así bueno, se llama ahora mi programa. Bueno, no nos maten por una silla. Ahí estamos, ¿no? Por la silla de la Yanine, al país lo están llevando al enfrentamiento. Ojalá alguien reflexionara sobre esto. Muchas gracias.